Muy bien, pues venga, empezamos, Arturo, cuando quieras. Muy bien, bienvenidos una tarde más, otra tarde de sábado más a la tertulia del Jovial Cetáceo. Vamos a contar esta tarde con la intervención de nuestro amigo Fernando Vaquero, que nos va a hablar sobre Navarra-Nafarroa como consecuencia de la publicación de un libro con este mismo título que ha hecho. Las normas de la tertulia ya las conocéis todos. Va a intervenir Fernando Vaquero y después se abrirá un coloquio en el que se podrán expresar opiniones, hacer preguntas al tertuliano invitado. Ruego que sean concisas y que se atengan al tema que estamos tratando. Para poder establecer un turno de intervenciones se pueden utilizar los medios de la propia aplicación de Zoom o si queréis utilizar el chat para a través de ese medio también poder hacer las preguntas. Sin más, le paso la palabra a Antonio para que haga la presentación de Fernando, que estamos ávidos de oírle. Bueno, antes de hacer la presentación de Fernando, quiero hacer una pequeña reflexión sobre las tertulias, ¿no? Primero, agradeceros a todos. Estas tertulias tienen sentido por los que venís y porque son entretenidas. Yo, una cosa que no sea entretenida ya en mi calidad de condición, lo que quiero es pasarlo bien, fundamentalmente, y seguir aprendiendo. Mientras aprendamos y lo pasemos bien, las tertulias tienen sentido y sobre todo tienen sentido por vuestra presencia. Y no lo hemos dicho nunca, pero yo hoy quiero decirlo especialmente, quiero agradeceros a los habituales y a los que venís de vez en cuando vuestra presencia, porque es la que da sentido, la que anima a que hagamos estas cosas, ¿no? Y también anima la convicción de que estamos participando en una tarea sencilla, humilde, que es defender, promover y profundizar en las cosas que creemos, las cosas que nos parecen importantes, ¿no? Y una de las cosas que nos parecen importantes es nuestra historia, nuestra tradición, quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, por qué estamos aquí y qué nos pasa, ¿no? ¿Qué está pasando para que nuestro mundo, nuestro pequeño mundo nacional, incluso personal, esté como está, ¿no? Y bueno, dentro de esos temas importantes, que nos parece significativo, está la unidad de España y los riesgos. Y aparte de la unidad de España, la tendencia a eliminar de nuestra convivencia, de nuestra vida, de nuestras relaciones y de nuestros criterios, ¿no?, las cuestiones fundamentales que nos han hecho como somos. En este contexto, Navarra es un campo de batalla, hay otros, no muchos, pero concretamente el campo de Navarra es un campo de batalla decisivo. Nos ha parecido tocarlo específicamente este tema, ya hemos tocado el tema del nacionalismo, hemos tocado el Cataluña, pero sobre todo Navarra me parece que es uno de los lugares donde se está fraguando nuestro destino, ¿no? Y bueno, pues pocas personas podemos encontrar más autorizadas para hablar de este tema concreto que Fernando. Los que ya le conocéis, tengo poco que deciros de él. Es una persona que entre sus muchas facetas está la de escritor y más la de batallador, ¿no? Batallador por las causas en las que la mejor presentación van a ser sus propias palabras, y así que le pasamos la palabra a Fernando para que nos cuente. Adelante, Fernando. Gracias, Antonio. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro. Y bueno, ante todo, pues reconocer que es un gran reto poderme dirigir a personas muy queridas que estáis aquí escuchándome. Y por otra parte, pues hace casi un año tuvimos el honor de escuchar aquí mismo también a Jaime Ignacio del Burgo hablando de temas comunes desde su experiencia, desde su política, de su trayectoria como historiador y político.
y persona de una gran perspectiva en todos los campos de la vida, y entonces pues realmente me siento un poquito acomplejado porque no me parece fácil asomarme al listón que dejó muy alto. El título del libro que vamos a hablar, que vio la luz hace ya un par de años de la mano de la Tribuna del País Vasco Libros, se titula De Navarra a Nafarroa y sintetiza en unas pocas palabras el tránsito sociopolítico en el que vivimos los navarros, especialmente desde hace unas décadas, pero que ya se venía prefigurando desde el tardofranquismo. Partamos de un hecho que nos proporciona la realidad. Navarra es una comunidad española, foral y autónoma. ¿Seguro? Recordemos que el territorio de la actual Navarra formó parte pacífica de la Hispania romana, posteriormente del reino visigótico de Toledo, auténtica memoria remota de nuestra España o de las Españas, según se quiera matizar conforme las percepciones y sensibilidades de cada uno. En la Edad Media, primero como Pamplona Nájera y después como Navarra, ya fue un reino independiente que, entre otros aspectos, desempeñó e impulsó la empresa colectiva de la Reconquista. De hecho, nuestro gran rey Sancho III el Mayor, a quienes poco después de su muerte ya le calificaron historiadores de la época como Rex Hispanorum, rey de las Españas, proporcionó rostro y empeño a la memoria y voluntad colectiva de unidad, agrupando en su persona de una u otra manera a prácticamente toda la cristiandad peninsular. Otro rey navarro posterior, Sancho el Fuerte, participaría en la batalla de las Navas de Tolosa, una empresa en continuidad con aquella España o Españas de nuestros antepasados. Y aquí debo recordar que fue otro navarro, el obispo Ximénez de Rada, quien elaboró el texto y quien se empeñó personalmente y logró convencer al Papa para que la cruzada saliera adelante frente al empuje de los almohades. Es posible, no tanto por Sancho el Fuerte como por Ximénez de Rada, que de no haber sido por el empeño de los navarros de entonces, pues la España actual seguramente tendría una fisonomía muy distinta. En su declive como reino medieval, por un tiempo se vinculó dinásticamente a Francia, pero siempre mirando de reojo y en competición con Castilla especialmente, aunque también con Aragón. Finalmente, la unión de Navarra-Castilla en 1512 selló la empresa peninsular española, perdiendo su condición de reino a resultas de la Primera Guerra Carlista en la primera parte del siglo XIX. Navarra ha sido, por lo tanto, una comunidad humana, social, cultural, religiosa y política, fruto de una tradición destilada en las vivencias de sucesivas generaciones implicadas en la empresa española. En palabras tomadas del pensador conservador inglés Roger Scruton, fallecido hace unos 2 años, pues Navarra sería el producto del libre acontecer de las cosas. Una constatación que puede parecer muy básica, pero que contrasta, creo, con tantos imperativos ideológicos que nos acompañan en la vida, en los dogmas, en la vulgata que escuchamos reiteradamente en todos los ámbitos de la vida. Si Navarra es algo prácticamente de evolución y trayectoria natural, Nafarroa es, por el contrario, además de un moderno palabra, Nafarroa es un objeto táctico, una fase intermedia del panvasquismo militante en aras de su particular proyecto nacionalista. Dicho empeño revolucionario está dirigido a la construcción ex novo de una estructura estatal, conquistando para ello mentes y voluntades por medio de diversas tácticas denominadas en su conjunto Construcción Nacional Vasca, entendida como una fase transitoria, plural, hasta la edificación definitiva de Euskal Herria. Hasta entonces, hasta que, si un día se culmina esa empresa, pues una fase intermedia es la constitución y consolidación y creación de Nafarroa. Recordemos que en euskera Navarra nunca se denominó Nafarroa hasta 1968, como fruto de la normalización de los diversos dialectos euskéricos en el batúa. Hasta entonces, pues las pocas veces que venía Navarra mencionada en euskera, pues venía Naparra con B o con B, y mayormente Navarra en su terminología. Nafarroa es, por lo tanto, desde nuestra perspectiva, un producto ideológico que por su propia naturaleza acarrea inevitablemente violencia, fractura y tensiones, tanto en el seno de las familias como de las comunidades. Y prueba de ello ha sido el hecho de en que su conjunto mismo, unos efectos que de una manera o de otra, en muchas, el tiempo hoy mismo. Pero ¿cómo situar a Navarra en el mundo circundante? En el mundo de la globalización, en el mundo de la edificación europea, en el mundo de la creación de poderes multipolares, de ruptura de
de mitos, de caída de imperios, de constitución con terribles dolores de otros. Bien, pues a lo largo de las últimas décadas toda España viene sufriendo un proceso acelerado de transformación social y cultural, inducido y acelerado por las ideologías predominantes. Una dinámica implementada por diversas técnicas de ingeniería social con un enorme aval estatal que viene generando, entre otros, los siguientes efectos. Desaparición progresiva de la familia, extinción del estilo de vida rural, empoderamiento, entre comillas, de las mujeres y diversas minorías, junto al blindaje de sus correspondientes nuevos derechos, también entre comillas, desaparición de estructuras comunitarias y jerárquicas tradicionales, acción invasiva, por lo menos en Navarra y Vascongadas, de los denominados organismos populares a modo de alternativa a la más comúnmente mencionada como sociedad civil, deconstrucción de la educación, arrinconamiento de las humanidades, abandono del cultivo de la excelencia y la voluntad, degradación del arte, ayornamiento, o según se mire, desarme de la Iglesia Católica, reducción de la sacralidad europea a una pseudoespiritualidad de supermercado New Age, infantilización de personas y masas, divinización acrítica de las apetencias adolescentes, desaparición de las clases medias, precarización de sectores sociales amplísimos, tanto en sus condiciones sociales como de sus condiciones mentales y económicas. En definitiva, estamos en plena reducción monetarista y sentimental de todas las dimensiones de la existencia humana, sometida al tamiz individualista del disfrute inmediato al servicio de un poder económico anónimo y global. No obstante, a pesar de sus chillones colores, optimistas reclamos visuales y la supuesta eliminación de fronteras y límites, tan poliédrica revolución cultural y mental viene acarreando un altísimo precio humano. Recordemos, violencia intrafamiliar, sentimiento de infelicidad creciente, extensión de la soledad, medicalización generalizada, consumo de todo tipo de drogas, legales o ilegales, además de su exaltación, emigración de los mejor preparados, inmersión en el invierno demográfico sin colchón amortiguador ni previsiones de ningún tipo, depreciación de la vida humana pareja a la imposición de tópicos animalistas, manipulación de la afectividad por medio del consumismo y las redes sociales, instalación en nuestro territorio de minorías étnico-religiosas que carecen de voluntad alguna de integración, deterioro material y humano del sistema público de salud, crisis del régimen de las pensiones, precarización laboral, etc. En el caso de Navarra, pues la crisis tiene unos ingredientes que no concurren por completo en otras comunidades españolas, salvo aquellas otras que también sufren el impacto de las políticas públicas y callejeras de los partidos separatistas allí predominantes. Es el caso de las antaño Vascongadas, hoy conocidas como Euskadi. Es el caso de Cataluña, de Islas Baleares, del Reino de Valencia, objetivos graduales del pancatalanismo orientado a la construcción de unos jamás existentes països catalans. Sin embargo, Navarra durante décadas permaneció inmune, aparentemente, solo aparentemente, al sarampión nacionalista, a la vez que mantendría una buena economía y un tono religioso envidiable, los tres presuntamente consustanciales a su naturaleza intrínseca. Pero ¿realmente era así? Si no era así, ¿qué ha pasado? Mencionemos rápidamente otras causas específicamente navarras que pueden explicar un poquito esta transformación, por lo menos desde nuestro modesto juicio. Veámoslos. La desintegración del carlismo, la permanente ofensiva panvasquista en todo plano de la vida pública y la instrumentalización de la vascuencia batúa como herramienta de la construcción nacional, el desinterés de los sucesivos gobiernos centrales ante la agenda de transformación implacablemente ejecutada por los agentes sociales de los nacionalistas vascos, las continuas cesiones de navarristas y socialistas ante las presiones nacionalistas, la renuncia a la batalla cultural por parte de las antiguas élites navarras, la acogida sin apenas resistencias del feminismo radical en una nueva mentalidad común, la persistencia de los efectos perversos del terrorismo, el vaciamiento y distorsión de los fueros. Si los párrafos anteriores nos dibujan una Navarra aparentemente en descomposición, el realismo nos obliga a preguntarnos ¿qué fue Navarra y qué puede ser? ¿Qué fue Navarra? Bueno, pues vamos a partir de una hipótesis. Navarra ha constituido una
específica experiencia popular, comunitaria y de libertad, en el tiempo y en el espacio. Una auténtica república cristiana, en el sentido renacentista o medieval del término. De entrada, a Navarra no la determinó una única lengua. Se habló y se habla varios idiomas, los dialectos euskéricos y el castellano, además de otros desaparecidos en su día, ampliamente hablados, como era el latín, el hebreo, el provenzal, el navarro-aragonés, el árabe, que está regresando con bastante fuerza, por cierto. Tampoco la raza la dibujó, porque Navarra siempre ha sido y sigue siendo crisol de etnias muy distintas: vascones, celtas, celtíberos, romanos, visigodos, árabes, judíos, francos. Y hoy es fusor de gentes procedentes de todo el orbe, desde los altiplanos andinos a las tierras negras de Ucrania. Navarra, de tal modo, todavía hoy, nunca ha sido fruto de una construcción de base ideológica, nacionalista, ni panvasquista ni de ningún otro tipo. En el centro de la hipótesis que estamos aquí compartiendo, situamos el concepto de libertad, pero no en el sentido de la libertad tal como se entiende hoy día de una manera moderna o posmoderna, que la concibe como una radical autodeterminación personal sin sujeción a regla o norma alguna. Es un fruto, por lo tanto, de una, tal como se entiende hoy, una libertad fruto de la deconstrucción social y personal. Unas maniobras pues, que siempre arrojan violencia. Partamos de un hecho incuestionable. La libertad navarra, de la que tanto se habla y que se asocia al fuero y a nuestro sentido de la vida y a nuestro carácter, pues ha sido el fruto de la experiencia y la cultura cristianas. Es decir, un movimiento personal y comunitario orientado al bien común. Ese concepto del que hablaban nuestros antepasados y que hoy, si se menciona, pues te miran con los ojos muy abiertos y mayormente sin entender nada. ¿Qué es eso el bien común? Si solo existen intereses particulares. Bueno, nuestros antepasados entendían que personal y comunitariamente había que trabajar al servicio y en persecución del bien común. El bien común de personas concretas, de familias y de comunidades. Esta pretensión colectiva de libertad edificó a lo largo de los siglos el instrumento jurídico de los fueros o fuero, a modo de articulación histórica de derechos y deberes de personas, familias, corporaciones, de poderes y jurisdicciones, en defensa de las libertades de los más frente a los posibles abusos de los menos, es decir, de los poderosos de la época. El fuero, por tanto, sintetizaba, tal vez un poquito todavía hoy, una forma concreta de república cristiana, una precisa manera de situarse ante la vida y el mundo, que generó una mentalidad realista, comunitaria y enraizada en los valores derivados de la cultura cristiana, católica en concreto e hispánica globalmente. Otro de los grandes logros de nuestros ancestros navarros fue la adaptación de los fueros a periodos históricos muy diversos, sobreviviendo así a cambios dinásticos, uniones a reinos, sucesivos regímenes políticos, a la edificación del precario Estado español, a las profundísimas transformaciones nacionales y a las crecientes exigencias transnacionales. Otra circunstancia relevante a destacar de nuestra particular historia es que católicos y agnósticos, tradicionalistas y liberales, montañeses y riberos, castellano parlantes y euskaldunes, pues a todos nos ha unido el fuero y, cómo no, un fuerte apego sentimental y patrimonial a la tierra. Pero frente a esta vocación de carácter de impronta universal, la ideología particularista del nacionalismo vasco persigue una mutación absoluta de sus gentes, sus espacios, sus símbolos, sus mentalidades, con una falsificación de su propia historia. Recordemos, Pamplona es la Jerusalén de los vascos. Nosotros opinamos, sin embargo, que, conforme a la historia, Navarra, España sin Navarra como sin Vasconia, pues España no existiría. Tampoco Navarra como vascongadas pueden autoconcebirse fuera de España, salvo aplicándole dosis letales de violencia e ingeniería social, que es lo que viene sucediendo y con mayor frecuencia y creo que ante la mayor indiferencia. Navarra, con nuestras características, tampoco somos ningún bicho raro, no vivimos al margen de la historia, todo lo contrario. Vivimos
anclados en la historia, conocemos, sufrimos y experimentamos los cambios culturales y las modas del momento. Navarra ha sufrido el impacto de diversas ideologías de la posmodernidad, uno de cuyos efectos más visibles ha sido la progresiva pérdida de densidad del pueblo cristiano que configuró y encarnó el fuero. De hecho, uno de los más nocivos efectos de este tránsito ideológico ha sido la disolución del concepto central de la navarridad, que es el que hemos mencionado antes, que es el de la vivencia de la libertad. Así, de manera progresiva y ocasionalmente muy abrupta, el bien común ha dejado de manera progresiva, ha dejado de ser objetivo final, compartido e incluso comprensible por nuestras gentes, siendo relevado por subjetividades relativistas derivadas de una percepción en exceso optimista de los avances científicos o el lucro personal, o un obsesivo crecimiento económico, la radical autonomía individualista, o como alternativa supuestamente radical a todo ello, la ilusión colectiva de la construcción nacional vasca. Por otra parte, el nacionalismo vasco es inconcebible sin Navarra, territorio en el que pese a todo siempre ha sido minoritario y todavía continúa siéndolo. Y es que Navarra al nacionalismo vasco le puede proporcionar historia, cultura, espacio y voluntades. ¿Cómo hemos llegado, cómo ha irrumpido, cómo ha brotado y arraigado el fenómeno del nacionalismo vasco, del panvasquismo? Bueno, pues ya en los tiempos de la transición española a la democracia, buena parte del nacionalismo panvasquista se radicalizó en extremo, particularmente en Navarra. Me refiero lógicamente a ETA y la izquierda abertzale, acreditando una sorprendente capacidad camaleónica, asimilando el feminismo radical, el pensamiento crítico, aspectos de la teología de la liberación, el ecologismo holístico, todas las contraculturas eclosionadas desde el francés y californiano mayo del 68. Es decir, cultural y un nacionalismo estratégico, una poliédrica criatura sociológica, un grupo terrorista, guión partido, guión movimiento, guión pueblo en marcha. Liderado por ETA y su autodenominado MLNV, se viene observando a lo largo de estas décadas que el nacionalismo radical viene diseñando fórmulas más pragmáticas. Así, al igual que la vecina comunidad autónoma vasca, si bien por medio de otros actores, dada la irrelevancia navarra del Partido Nacionalista Vasco, moderados y radicales pugnan por dirigir y encabezar al nuevo pueblo elegido, modulando etapas y ralentizando rupturas. Decíamos que Navarra no permanece al margen de la historia, no permanece ajena a la globalización y al impacto del mundialismo. Es más, su alto nivel económico de vida acaso le haya facilitado una recepción más rápida de tan universales tendencias. Pero es, ante todo, desde nuestro punto de vista siempre, la acción sociopolítica cultural del panvasquismo la que ha generado de manera progresiva y con el aval acelerador del terrorismo de ETA una contrasociedad en la que puede vivirse 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Este tejido comunitario identitario de tan potentes evocaciones míticas como omnicomprensivas implicaciones vitales ha sabido beneficiarse de las quiebras propiciadas por las ideologías de la deconstrucción, incorporando a su agenda gramsciana cuantos valores operativos permitían un cambio de hegemonía, de intelectual orgánico. De tal manera, los apologetas actuales del gobierno panvasquista en Navarra han elaborado un neolenguaje en el que, entre otros, el concepto de cambio de régimen, que utilizan mucho, explica muy bien sus intenciones reales. No en vano perciben que cuando echaron a Unión del Pueblo Navarro del gobierno foral, gracias a un pacto entre las dos coaliciones nacionalistas existentes en Navarra, más Podemos, Izquierda Unida y Partido Socialista, así como de las alcaldías de la inmensa mayoría de ayuntamientos y de la dirección de las principales instituciones políticas hace ya casi 6 años, pues no se trataba de un mero relevo de partidos al modo de la Europa democrática, ¿no? No, este cambio de régimen
pretende relevar unas élites por otras, apropiarse sin disidencias de los mecanismos de reproducción cultural, eliminar los símbolos tradicionales navarros por los propios del panvasquismo, soterrar, de hecho, a la sociedad navarra por esas nuevas formas de contrasociedad que cualquier visitante navarra puede observar en su deambular por nuestros pueblos y ciudades. Un cambio que pretenden sea permanente y irrevocable, en suma, del paradigma cultural y mental mayormente imperante, y en ello persisten sin desmayo y sin complejos con toda su potencia, a fondo, sirviéndose también del errático Partido Socialista, Partido Socialista de Navarra Obrero Español, quien lidera el actual gobierno de coalición junto a Podemos, Izquierda Unida y Geroa Bai, y con pactos y negociaciones nada disimuladas y nada impuntuales, sino más bien frecuentes, con los supuestamente radicales de Euskal Herria Bildu, es decir, no los herederos de ETA, sino directamente la transposición política de ETA. Bildu, pues, en fin, muchos comentaristas tímidamente les llaman herederos de ETA. No, hombre, no. La generación que constituyó ETA todavía está viva. Es más, todos están en Euskal Herria Bildu. Muchos de ellos en puestos directivos o en la trastienda de las editoriales, de la creación cultural, en las movilizaciones. Pero bueno, es un tema sobre el que podemos tratar más adelante si queréis. Volviendo a Navarra, la actualidad de Navarra es por lo tanto la crónica de un laboratorio social en marcha a escala territorial sometido a una altísima presión, incomprensible de no considerarse las categorías de la metapolítica y del granchismo cultural, que tantos y tan conscientes activistas lo han acogido en el viejo reino, eso sí, en aras de una deconstrucción irremediable. Vamos a recordar otros hechos más puntuales y más mediáticos que han contribuido a estos cambios, a este panorama cambiante y en cierto modo abrumador. Recordemos a la criminal manada sanferminera, de la que tantos han servido en aras de la criminalización de colectivos mayoritarios de varones españoles, profundizando con ello en la agenda LGTB. Tengamos en cuenta también las claves internas de la disolución del partido Abertzale Aralar, que tanto contribuyó al decisivo cambio del mapa político en Navarra y con ello a dos sucesivos gobiernos radical progresistas. Podríamos recordar también las sucesivas crisis de los podemitas locales, pero también las actitudes napartarras a modo de acomplejado nacionalismo navarro en tránsito al separatismo vasquista entre no pocos navarristas más o menos españolistas, solo más o menos. Recordemos también la imposición en todos los ámbitos de la vida, incluso en la privada, del intervencionismo estatista más descarnado en la educación, en la cultura, en los espacios públicos. También hablemos del retroceso del sindicalismo de clase frente al agresivo rival del sindicalismo panvasquista de la STV y la mencionemos también el hostigamiento a las expresiones públicas del catolicismo, de las que también podemos hablar, etc. En todo caso, la presencia nacionalista, si observamos las tendencias sociológicas predominantes en el resto de Europa, constituye una verdadera anomalía histórica. Entonces, ¿por qué en Vascongadas y en Navarra aparentemente están triunfando? Bueno, pues yo creo que en realidad ya hemos proporcionado bastantes claves a lo largo de estas palabras. Vamos a resumirlas de la siguiente manera. Entendemos que la excepcionalidad panvasquista es fruto de su particular y compleja naturaleza, a la que caracterizaríamos en sus mimbres fundamentales con las siguientes notas: ferozmente identitaria, militantemente comunitaria, estructuralmente totalitaria. No en vano, en su dinámica contra sociedad puede articularse toda la vida de la persona. Afectos, ocio, mitos, formación, compromisos sociales, educación, sentido, pertenencia, celebración, identidad y arraigo. Entonces, visto este panorama, ¿hay razones para la esperanza? ¿Es irreversible este tránsito? Pues de entrada tenemos que hacer una afirmación básica.
que tenemos que tener muy presente y que muchas veces olvidamos. La historia nunca está escrita de antemano, la historia es imprevisible. Y a lo largo de la historia, los cisnes negros, si no son tan abundantes como los blancos, es que predominan. Por supuesto que hay motivos para esperar. Ciertamente partimos de una situación muy difícil. Los dos cuatripartitos progresistas que vienen ocupando el poder en los últimos años siguen realizando una formidable labor de deconstrucción de la identidad navarra en una clave radical progresista y panbasquista. Señalemos que el Partido Socialista de Navarra, que lidera el actual gobierno, resiste mal que bien la presión panbasquista de sus siempre insaciables socios. Le cuesta mucho mantener una agenda propia. En realidad, ambos gobiernos radical progresistas, el primero liderado por Jero Abay y el actual supuestamente liderado por el Partido Socialista, en realidad, para su labor gubernamental y estatista, pues ya tenían mucho trabajo anticipado desde las instituciones públicas, la iniciativa social, la calle, pero también la inhibición de los gobiernos anteriores. Y siguen en ello. Si bien es próximo que en los próximos años, pues la agenda nacionalista se frene un poco, siempre que el Partido Socialista quiera imponer una agenda propia, lo que es, en fin, discutible. Y vamos a hablar un poquito del futuro de la navarridad. En estos 6 años, como resumen de gobiernos radical progresistas, pero que realmente vienen a recoger el trabajo de décadas de trabajo metapolítico, cultural en la sociedad, en todos los ámbitos de la vida, pues en estos años yo creo que en resumen se puede decir que se han acelerado los tiempos de la construcción nacional vasca. Lamentablemente la oposición navarrista, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Popular, Ciudadanos, la escisión de García Danero y Sayas, incluso Vox, pues tanto en las instituciones como en la vida pública han ido por detrás de los acontecimientos. Sin embargo, en la calle se han desarrollado algunas iniciativas importantes, como fueron 2 grandes manifestaciones en Pamplona hace ya 3 o 4 años, una en defensa de los símbolos de Navarra y otra frente a la imposición lingüística, y que se organizaron frente a la comodidad y a la pereza de los partidos políticos. Han surgido o se han consolidado algunas pequeñas entidades político-culturales, como es la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo, al margen de AVT, la Asociación Doble 12 Cultural, la editorial Azpilicueta Center, la Asociación Banderazo, la Peña Pompaelo y su joven editorial, Sociedad Civil Navarra. La actividad en redes sociales e internet pues también es importante. Y luego se han editado varios libros en respuesta a las políticas panbasquistas. Es el caso de Navarra en la historia, Cuatripartito Camporá, 20 años de leche y miel, Manual para entender y combatir la ideología de género, La guerra política en Navarra de Jaime Ignacio del Burgo y uno muy reciente de un querido amigo, Jesús María Ruiz Bidondo, que es Navarros que forjaron España. Y como novedad en este ámbito editorial, y debo mencionar que en Navarra, si tenemos 10 editoriales, 8 son panbasquistas, una es profesional y aséptica y una es de carácter navarrista, que es Pompaelo, pues Pompaelo en los 14 meses de vida que llevamos, pues hemos editado 15 títulos, eso sí, con recursos de Amazon, pues porque realmente no encuentras gente que quiera apostar económicamente o dando la cara por una empresa editorial de este tipo. A nivel de presencia callejera, pues también ha habido actuaciones pues a nivel de pancartas, pegatinas, pintadas. Ha sido el caso del trabajo del colectivo Navarra Resiste, que ha realizado una labor de decenas de miles de pegatinas, pintadas, murales, celebraciones de la fiesta de la Hispanidad con decenas de pancartas, recibimiento a 10.000 abertzales hace 3 aberregunas con una fila de antorchas de color rojo, amarillo, rojo, etcétera. Pero tratándose de un colectivo muy juvenil y de personas procedentes de experiencias muy diversas, pues no terminó de cuajar. Y lo cierto es que la mayoría de sus militantes han terminado o en su casa o en Vox. Vox, bueno, pues en Navarra es una pequeña realidad, no tiene presencia institucional, le está costando despegarse.
Es, por lo tanto, una formación extraparlamentaria, mantiene un equipo directivo, un reducido grupo de afiliados que se movilizan y una cierta capacidad de iniciativa, como fue el año pasado, bueno, hace 11 meses, la conmemoración del centenario de la batalla de Noain. Sin embargo, hasta el momento no ha sido capaz de desplegar una vocación transversal que debiera apoyarse en la exigencia de una justicia social en un mundo globalizado de precariedad y empobrecimiento y en una reivindicación de la identidad navarra y de ciertos ámbitos del foralismo. Una cuestión que no se atreven o no quieren o no pueden abordar de una manera decidida. En definitiva, en Navarra pues sigue habiendo gente dispuesta a trabajar, a responder, a resistir y a tomar la iniciativa. Insisto, los partidos políticos no ofrecen cauces para ello. ¿Acaso pues porque su naturaleza intrínseca o su deriva actual no lo permiten? Por todo ello, pues la gente, la sociedad, no tendremos más remedio que seguir organizándonos. A estas alturas ya de la exposición, pues debemos señalar como retos de la navarridad hispánica, pues una serie de retos generales. En primer lugar, afrontar el desafío cultural y político del nacionalismo. En segundo lugar, recuperar su naturaleza y dinámica comunitarias, como sustrato propio, sugestivo, antídoto de las aventuras identitarias pambasquistas. Y deberá dotarse de instrumentos comunitarios propios dirigidos a la defensa, promoción y transmisión generacional de la navarridad hispánica. He mencionado 2 veces navarridad hispánica y es que no existe otra navarridad. Navarra, si ha trascendido a la historia, ha sido por ser un reino que formó parte de la empresa española, de la empresa hispánica, y todo lo anterior o todos los espejos o todos los elementos residuales que hayan podido existir, pues realmente han sido una caricatura de lo que ha sido la modesta pero preciosa historia de Navarra. Volvamos a los orígenes. Si la navarridad nació y se alimentó del cristianismo y de sus sucesivas propuestas comunitarias socialcatólicas, ¿podrá sobrevivir sin esas raíces? En definitiva, es un reto común al que experimenta toda Europa. No somos distintos, no somos tan diferentes. ¿Puede reedificarse todavía una navarridad que ponga en su centro la libertad, entendida como una fuerza personal y colectiva orientada al bien común, fruto del diálogo de sus diversas identidades culturales, católica, liberal, socialista, musulmana, vasca? Tal es el reto y la única oportunidad de supervivencia para nuestra tierra, que es, en definitiva, la patria chica de las generaciones pasadas, las generaciones presentes y las generaciones que, si Dios quiere, han de venir. Muchas gracias y me someto a vuestras preguntas y escrutinio. Muchas gracias, Fernando, brillante como siempre. Bueno, pues invito a todos los tertulianos, efectivamente, después de digerir esta densa exposición, el poder intervenir. Voy a ser yo el primero que te formule una pregunta o pregunta-comentario. El foralismo, esa insistencia en el foralismo en Navarra, entendida en la España del siglo XXI, en el mundo del siglo XXI, para muchos nos es difícil entender, con todo el respeto que merece, si es un sentimiento tan profundo en la sociedad navarra, pero me gustaría que nos explicases, o como mínimo a mí, el contenido real del foralismo y su real significación simbólica, no solo entrando en los aspectos prácticos que podrían ser más cuestionables en cuanto a una palabra que me niego, que no quiero utilizar como privilegio, pero bueno, me ha venido a la mente y no puedo dejar de obviarla, sino el
el otro contenido, ¿no? El contenido simbólico del foralismo y cómo integrarlo en la unidad de España, claramente. Bien. Muy bien, vamos a ver, el foralismo, antes que un sentimiento, y perdona por negarte la mayor, es un hecho de la historia. O sea, Navarra se une a Castilla de tú a tú, de igual a igual, y lo hace con unos derechos y unos deberes, con unas libertades, con unas instituciones que me atrevería a calificar de predemocráticas, pero no por ello menos democráticas. Los fueros realmente son una criatura del régimen de cristiandad. Y como todos sabemos, el régimen de cristiandad murió a lo largo del siglo XX y terminó de ser enterrado por buena parte de los intérpretes del Vaticano II. Navarra, sin embargo, como otros territorios, mantuvo la cabezonería de apegarse a unas herramientas que le habían sido útiles, que le había permitido gestionar sus dineros, que le había permitido gestionar su patrimonio, cómo transmitir el patrimonio, el caserío, las tierras, los títulos nobiliarios, los tributos a sus descendientes. Entonces, el fuero es un sentimiento, ¿no? Ante todo son unos hechos, y nuestros antepasados fueron muy hábiles porque lograron que algunas de sus expresiones, como es la tributación, se mantuviera conforme a unas fórmulas tradicionales. Y no es ningún privilegio. Lo que pasa es que si se ha convertido en un privilegio ha sido por la inacción de una de las dos partes. Vamos a ver, tanto el concierto como el cupo vasco es una manera de contar los dineros estatales. Aquí todos somos Estado. Entonces, aquí tenemos unas cestas y unos huevos. Entonces, vamos a colocarlos o meterlos en una cesta o en la cesta de al lado. Entonces, bueno, pues Navarra, el Estado gasta en Navarra mucho, gasta en carreteras, gasta en inversiones públicas, gasta en educación, ha gastado en ejército cada vez menos. Y entonces, bueno, pues Navarra tiene que pagar todos esos servicios, no nos va a salir gratis por la cara. Entonces, en teoría, esto es una fórmula. Si nosotros tributamos, nosotros lo administramos y, lógicamente, pagamos a Madrid, pagamos al Estado, pagamos al resto de los españoles por justicia distributiva lo que corresponde. ¿Qué pasa? Que si ese cómputo, que si esa técnica contable, en lugar de hacerlo cada 4 años, pues por comodidad, para no pisar callos, se hace cada 6, cada 8, cada 12 años, pues evidentemente va a salir para beneficio de los navarros. De ahí ese insulto de que digan que es un privilegio. Pues no, no es ningún privilegio. Es más, estoy recordando que un ilustre escritor liberal, y líbreme Dios de ser liberal lo más mínimo de mi ser, pues hablaba precisamente de libertad digital, que el fuerismo, que el foralismo podía ser una magnífica técnica liberal económica para el futuro, en un mundo en el que el Estado tuviera menos peso. Entonces, el fuerismo, el foralismo, ha sido el sistema, la técnica legal, moral, instrumental, en que Navarra se une a Castilla, se integra en la empresa española y, de una manera ejemplar, aunque residualmente en comparación al resto del Estado, de la nación española, mejor dicho, en la configuración del fallido Estado centralista español, pues mantiene una estructuración coherente con su historia y con su identidad. No desde el privilegio, sino desde la identidad y su manera específica de ser español. Muy bien y apasionada respuesta. Antonio, tienes la palabra. A ver si acierto. Bueno, el torrente de cosas que nos has contado es... espero que todo el mundo les sirva para entender por qué hemos traído a nuestro amigo Fernando Vaquero a esta charla, ¿no? O sea, lo que has hecho no es solo hablar de Navarra y de relaciones internas y con España, sino presentarnos un panorama que tiene algo transversal, ¿no? De lo que está pasando en el mundo, de lo que nos está pasando incluso en nuestras casas, ¿no? En nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros trabajos. Esa evolución preocupante de las relaciones humanas y de la manera
de la gente entenderse a sí misma y entender lo que le rodea. Y desde este punto de vista me parece que eso es lo fundamental, lo que has contado, ¿no? Sin que eso quiera decir que lo que has contado en Navarra no sea interesantísimo, importantísimo e incluso fundamental. Como hay pocas preguntas de momento, espero que os animéis, chicos, si no las futuras son aburridas, si no levantáis la mano, yo seguro que voy a decir alguna tontería y alguna cosa que no venga a cuento, pero es algo que ya creo que me caracteriza. O sea que, voy a plantearte 3 o 4 cosas. Una, carácter de laboratorio de Navarra. A ver si me explico. Hace ya años, tú ya sabéis, bueno, Fernando lo sabe, estuve trabajando en Navarra varios años, ¿no? Siempre he tenido mucha relación con amigos de Navarra y mucha admiración a lo que ha significado Navarra y a lo que sigue significando Navarra, ¿no? Pero recuerdo experiencias concretas, curiosas, ¿no? Una de ellas es que en un pueblo allí del norte de Navarra entramos en una cafetería en la que había un montón de fotos, de cuadritos, de la guerra civil, ¿no? De los carlistas vascos, fundamentalmente. Aunque no había gran concentración de los signos carlistas, eran evidentemente carlistas, ¿no? Cuando le preguntamos al joven camarero que nos atendía sobre aquellas fotos, nos dijo, oh, estos son los gudaris. O sea, la transposición. O sea, los carlistas que se habían sublevado contra la República, contra el nacionalismo vasco, eran los gudaris. Eran realmente los que habían luchado por la República y contra la unidad de España. O sea, esa transposición cultural, ¿no?, que ha hecho que desaparezca la historia en la mayor parte de la juventud, desapareciendo, ya tuvo en Navarra un antecedente peligrosísimo, al que me refiero cuando estoy hablando de si no es Navarra, no está siendo Navarra un laboratorio de la ingeniería civil, de la ingeniería cultural a la que estamos siendo sometidos, ¿no? Otra cosa curiosa fue que cuando yo estuve ahí, después, un día que estuve ahí, intenté comprar periódicos, ¿no? Y fui también por ver libros, a una librería religiosa que hay, que tiene una sucursal en Italia que se llama Sorrento. No me acuerdo de la orden que es, pero las conozco, ¿no? No tenían el ABC, ni la razón, solo tenían el país, el de ella, el de Gil, etc. Cuando pregunté por el ABC, no, eso aquí no se vende, aquí no lo tenemos, ¿no? Una librería religiosa de monjas, viendo la literatura que había en aquella librería religiosa de monjas, pues te imaginabas de qué pie cojeaban aquellas monjitas, ¿no? Y por lo que yo viví en una gran parte de Navarra, aquello era, o sea, había una censura cultural política exitosa entre el ámbito, digamos, sociocultural navarro. Otro ejemplo que quiero contar, y perdonad que me extienda, cuando llegué a Navarra, los primeros días, yo tengo amigos viviendo en Navarra, amigos personales míos anteriores a mi presencia en Navarra, ¿no? Algunos de ellos de mi pueblo, de Valladolid, ¿no? Con uno de ellos nos fuimos de cañas por el allí no son cañas, sí son vinos, es la cosa seria, y de cañas es una cosa extranjerizante, nórdica, lo que es hispano y divertido sí se dedica. Pues fuimos de vinos por el casco viejo de Pamplona, y yo conté la experiencia, estaba contando mi experiencia, acababa de llegar de Argentina, en la finca que yo estuve en Argentina había estado Fraga casando, de esa cosa tan ingenua, tan normal, y me acallaron, calla, que nos metemos en un lío. Si te vienen a decir la palabra Fraga en un bar, podemos tener un incidente. O sea, ya había una autocensura de la gente. A mi amigo, castellano, español, había sido militar ahí en Navarra, se había casado con una navarra, no tenía nada de vasquista, ni de muy poco de progresista, ya se autocensuraba en sus manifestaciones públicas en la calle, en la Navarra de 1980 y pocos, ¿no? Podría seguir contando media docena de anécdotas al respecto, ¿no? Algunas próximas también. De poco un conocido, policía nacional, yendo por la calle en Navarra, paseando, salió en el hombre de un bar y al grito de colaboracionista, fascista, pues le pegó.
ante la indiferencia de la gente. O sea, la gente se quedó ese apartó. Mientras este golpeaba al pueblo, que como me habéis traído, prácticamente no se pudo defender. Ha habido juicio, al final a este señor le han condenado 9 meses, que no, pero no entraré al agresor, pero no entra en la cárcel, tiene otro montón de juicios pendientes, pero ninguno es acumulable, no sé por qué extraña argucia legal, ninguno es acumulable. O sea que también en Navarra rige la ley del violento, ¿no? Todas estas cosas se pueden resumir, me voy a ver, y eso es lo que te planteo, en tres esas y otras 2 docenas te podría contar. Primero, Navarra está siendo un laboratorio de lo que se está aplicando ahora en España por las fuerzas progresistas aliadas por los nacionalistas. Lo que estamos viendo ahora en las leyes nuevas es lo que han ensayado en Navarra previamente, de forma más o menos exitosa y de forma más o menos pública desde hace 30 o 40 años. La Constitución ha dejado de estar vigente en muchos aspectos, en muchos sectores, en muchos ambientes y en muchas partes de España, cuando pasan estas cosas, cuando no se cumplen las leyes y no pasa nada. Cuando fuerzas políticas decisivas para España son capaces de votar cosas como las que han votado ahora en contra de que se cumpla la ley de banderas en Cataluña, o en contra de que el terrorismo sea proclamado un ¿cómo se llama? Delito de... Pues ya soy de aquí, no me sale la palabra. Y otro montón de cosas. De lesa humanidad. De lesa humanidad, gracias, Arturo. Sí. Y eso particularmente también Navarra va adelantada dentro de un fenómeno que reconozco general, en ese proceso de hacer imposible la Constitución, o sea, de derogar en la práctica la Constitución y su funcionamiento en España, y por algo más profundo de que por los políticos lo hagan mal. Es la respuesta. No, es que la Constitución es buena, pero los políticos no lo hacen. Hay algo profundo en la Constitución que permite que esté pasando esto y que hace que sea indefendible ahora mismo, a mi modo de ver, ser esencialmente constitucionalista. Y, por último, la cuestión religiosa, la que has citado la cuestión religiosa. Y eso ya es una pregunta. ¿Hasta qué punto lo que pasa en Navarra de una alianza subterránea, más o menos pública, entre la Iglesia Católica y el nacionalismo, se da en Navarra? Pues esas 3 cosas son las que te dejo ahí en el... Y perdón por haberme extendido. Pero las titulares tienen esto. Hay que aguantar a los pesados, por bien. Pues Antonio, es que has tocado temas que son nucleares y que necesitarían muchísimo espacio. Porque es, primero, ¿qué ha pasado y por qué ha desaparecido tan rápidamente el carlismo? En segundo lugar, el papel de la Iglesia y la evolución de la Iglesia. Y en tercer lugar, la Constitución como límite, como marco o como plataforma para experimentos de carácter político. Entonces, resumir me va a resultar dificilísimo. Vamos a ir por el principio. Navarra era una de las regiones más católicas, pero claro, vamos a ser un poco realistas. Si había tantas vocaciones, entre otros motivos, era porque la herencia familiar solo la podía heredar el hijo mayor. Entonces los demás hijos o un mal matrimonio o de criado en la casa o al ejército o a la iglesia. Eso contribuyó mucho. El aislamiento de los valles, el control social, el prestigio del clero, que era un bajo clero con formación, pero con mucha autoridad en la zona media y en la zona montañosa de Navarra, pues claro, tenía un peso enorme. Pero la Iglesia Católica a lo largo del siglo XX sufre una evolución tremenda. La persecución de la Segunda República, el holocausto de la Guerra Civil, el triunfo del nacionalcatolicismo y el Vaticano II. Tiene lugar el Vaticano II, pero mientras tanto, al igual que en el resto de España, los campos se vacían, se llenan las ciudades. Con ello, la familia en sentido amplio desaparece, una familia en cuya casa vivían los abuelos, los hermanos solteros, los criados, los hijos, los nietos, los adoptados, los que pasaban por allá. Una familia nuclear en la que hombre y mujer tienen que negociar sus esferas de poder, de competencia, su capacidad de reproducción, de dirección y de proyecto. Y entonces, claro, Navarra pues está, al igual que el resto de España, se encuentra en una vorágine. La Iglesia evoluciona de una manera
rapidísima de ganar la guerra civil y estar al borde de constituir una monarquía social católica y representativa conforme al modelo de la dinastía legítima, no la que padecemos actualmente, pues se sucede una iglesia que se transforma, una iglesia que introduce mediaciones de carácter sociológico, político, en que el centro de gravedad ya no es tanto la caridad como el compromiso, ya no es facilitar la conversión de almas para la gloria de Dios como la liberación nacional y social. Y entonces este tránsito provoca unos auténticos cataclismos sociales, mentales, familiares y en todas las estructuras. En este entorno, pues hubo sectores de la Iglesia Católica en el País Vasco que fueron acaso los predominantes, que se unieron o dieron cancha al nacionalismo vasco. En Navarra fueron, sin embargo, minoritarios, lo que no quiere decir que los pocos sacerdotes de la coordinadora de sacerdotes de Euskal Herria, etcétera, pues tuvieran un peso importante y lograran pues que muchas personas que se acercaran en los años 60, 70 y 80 a la Iglesia Católica terminaran militando en la izquierda abertzale. Y estoy pensando en personas muy concretas que yo conozco. Gente que estudió conmigo y que iban a la parroquia de Villafranca, Navarra, y gracias a ese cura terminó en ETA. Bueno, son cosas que podría poner nombres y apellidos y no pocos. Entonces, pero esta iglesia que sufría estos cambios tan enormes, esta alianza tan sorprendente con el nacionalismo, era la misma iglesia que en Bélgica, por ejemplo, estaba generando que sacerdotes belgas formados en la acción católica, en el Ver Juzgar y Actuar, se enrolaran en los grupos terroristas brasileños para liberar al pueblo brasileño de la pobreza y de las clases dominantes. O sacerdotes aragoneses que en los años 60 y 70 fundaban, impulsaban y dirigían el Ejército Popular de Liberación en Colombia. O sacerdotes italianos o franceses que se implicaban en los movimientos partidarios de cristianos por el socialismo en Chile, propiciando un golpe de Estado comunista. Es decir, es una época de una evolución social, ideológica, teológica, excepcional. En Navarra, claro, hemos pasado pues, de tener 900 seminaristas en el año 60 y, pues no sé, 66, 67, a tener 3 en el año 70. ¿no? Teníamos entonces un obispo, Girardeta, conocido por muchos, pues que hizo lo que pudo, que sí, que era de Bilbao, que era más o menos nacionalista, pero que no imponía nacionalismo vasco. Hombre, sí que favorecía pues que la Iglesia pues aplicara el Vaticano II, que no existieran misas en latín, que si había algún sacerdote que se excedía por su demasiado tradicionalismo, como el padre Dayo, pues en fin, fuera excluido de la comunión eclesial, etcétera, etcétera. Pero después de un Girardá tuvimos un Fernando Sebastián, que fue el autor de, entre otras cosas, por ejemplo, de la instrucción pastoral sobre el terrorismo y sus causas, que es un documento que es lo mejor que hay escrito para conocer qué es el terrorismo, cuáles son sus orígenes, cómo degrada la naturaleza humana del que lo sufre y del que lo practica, y que yo creo que la mayoría de los católicos no lo conocen, porque mayormente la propia Iglesia Católica tampoco ha tenido mucho interés en difundirlo. Es decir, en Navarra ha habido a nivel de Iglesia de todo. El carlismo, pues el carlismo se deshizo rápidamente. Muere el último candidato, el último rey de la dinastía legítima, viene un regente, Javier, el padre de Carlos Hugo, en el momento en el que el franquismo está bien asentado, no parece que exista una alternativa monárquica tradicional al régimen franquista, pero mientras tanto la sociedad cambia, el régimen de cristiandad se cuestiona y se niega, afloran nuevas corrientes teológicas, muchos carlistas se acomodan, algunos recalan en el franquismo, muchos en el apoliticismo, algunos en el nacionalismo vasco, otros poquitos dan el salto a la propia izquierda abertzale y a ETA. Es decir, es un fenómeno muy plural. Tú encuentras a hijos de carlistas en todo el espectro político navarro, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y transversal y de fondo. Lo mires como lo mires. ¿Navarra entonces un laboratorio social? Por supuesto que sí, pero para eso no hace falta remitirse, no sé, a Soros o a una logia recóndita ahí
cerca de Trafalgar Square, en el que se decide y se invierte, ¿no? Es que la sociedad es dinámica, la vida es dinámica y sobre todo las ideas tienen consecuencias. Y Navarra, como el resto de España, eso sí, con nuestras peculiaridades buenas y malas, hemos acogido esas ideas con entusiasmo, con virulencia, y había una tierra fértil. De ahí pues estos cambios sociopolíticos tan enormes. Que la parte vieja en el año 80 no se hablara en alto del señor Fraga Iribarne, normal, te podían dar un bofetón. Y para ti que venías de fuera, pues no pasaba nada. Te ibas a Madrid tan contento con la bofetada y la cara caliente, pero si vivías en la Milagrosa a lo mejor te mataban. O te quemaban el coche, o le prendían fuego a tu negocio, o te hacían la vida imposible. Entonces, claro, nos hemos acomodado. ¿Qué remedio? O sea, ¿hay que pedir actos heroicos a la gente? Es discutible. Pero claro, esa frase tan española de no te metas en política, aquí teníamos más motivos para no meternos en política. Es que como te metas en según qué sitio te pueden matar. Y a tu familia le van a amargar la vida y te van a destrozar la vida. ¿Y en nombre de qué? ¿De qué? ¿Del reinado social de Cristo en el que no cree nadie? Es que es muy duro. O sea, hay que plantearse en esa situación. Carlismo Gudari. Bueno, yo creo que eso es simplemente ignorancia del tabernero que te atendió, pues porque en ese desconcierto, en esa crisis, en esa ruptura antropológica y cultural, se dejó de transmitir el amor al rey legítimo, a la dinastía, a los ideales, a la religión, a la tradición. Y se hizo lo que se pudo. Y entonces hubo gente que se inventó las mayores las películas, pues los carlistas, Gudaris, un poquito más echados al monte. Cualquier mito, pues claro que sí, cualquier mito podía explicarse. Por supuesto que del carlismo al nacionalismo hay unas líneas rojas. Y que un carlista conscientemente saltara al nacionalismo implicaba romper con España, romper con la monarquía legítima, romper con la cristiandad. Es decir, era un salto a la modernidad más brutal. Entonces, realmente esos saltos tan brutales se dieron en muy poquitos casos. Pero sí que existió la ruptura generacional, la incapacidad de transmitir una tradición, pero no solo en Navarra. Oye, ¿qué religioso era el campo en Castilla? He ido al pueblo a mi padre a Salamanca y no daba misa ni Dios. Más con los viejecitos del lugar. Y la gente se quedaba afuera en los años 70. Es decir, esa incapacidad de transmisión de la tradición aquí tiene los ingredientes adicionales de la violencia, una cultura totalitaria del terrorismo que pudre la vida política, que pudre las relaciones familiares, que pudre la vida de la sociedad, que introduce el miedo y que por eso no se su efecto no solo es matar a 37 desgraciados que fueron asesinados en Navarra. No, es que cientos de miles de personas hemos crecido con el miedo, con el ten cuidado lo que dice, ten cuidado lo que cuentas. Eso que se decía de que la Checa en Rusia localizaba a los padres contrarrevolucionarios por lo que decían los hijos. Pues eso pasaba en Navarra. Respecto a la Constitución. Bueno, pues la Constitución española, la Constitución española, precisamente, si entendemos el fuero como privilegio, es la Constitución española la que consagra ese fuero y ese privilegio. Pero no solo nuestro privilegio foral, el privilegio foral vasco, los estatutos de nueva planta, las reformas estatutarias. ¿Por qué? Porque la Constitución establece en estatutos de primera y estatutos de segunda. Y el régimen de las autonomías de la Constitución española pues frustra cualquier intento unitario de que la nación española se dote de un Estado unitario. Entonces, no sé, en este entorno hablar de privilegios me resulta extraño, cuanto menos. La Constitución española no se cumple. Bueno, no se cumple en Navarra de manera muy vistosa cuando en muchas localidades no está la Icurreña, cuando los guardias civiles no pueden pasar tranquilamente por la calle, cuando los funcionarios de la prisión de Pamplona no pueden salir del trabajo con el uniforme porque le pueden romper la cara si lo ven en la parte vieja. Sí, la Constitución no se cumple en Navarra en algunos sentidos, pero a lo mejor no se cumple en otros lugares, cuando se interpreta la ley en contra del
del derecho a la vida, cuando se interpreta la Constitución y sus desarrollos constitucionales en contra de la libertad de enseñanza, de la libertad de educación, cuando se fuerzan todo mecanismo social para que sea instrumentalizado por las ideologías estatalistas de los partidos socialdemócratas de derechas o de izquierdas. Entonces, pues la Constitución es un límite para unos, es un marco de comodidad para otros y es la plataforma para romper la realidad para otros tantos. Entonces, la Constitución pues es el mal, muy mal menor para los radicales progresistas que entienden que la liberación social y nacional y personal debe pasar por la creación de nuevos derechos y el empoderamiento de las minorías, y además eso debe estar dotado económicamente por los presupuestos generales del Estado y atendidos por políticas compensatorias y por la sanidad social, si es necesario. Para los nacionalistas es un punto de partida para violentar y para aprovecharse de sus contradicciones y construir una realidad alternativa, una realidad social, una realidad mental y una realidad estatal. Entonces, todo esto engancha pues, con la crisis del hombre, con la crisis de España, porque si nos ponemos serios, ¿cuándo nace España? ¿Con los romanos? ¿Con los godos? ¿Con el Concilio de Toledo? ¿En las Navas de Tolosa? En la unión de Navarra con Castilla y el matrimonio de Isabel y Fernando y la monarquía hispánica, o nace en 1808, o nace con la promulgación de la PEPA. Vamos a ver, son debates que están ahí, que los damos por sobreentendidos. Si España nace en 1812 con la PEPA, pues evidentemente el fuero es un privilegio incomprensible, pero si España nace 4 años antes, con el alzamiento de la nación española frente al francés, pues a lo mejor resulta que los fueros sí que tienen mucho más sentido. No digamos si nos remontamos a 1512. Muy bien. Muchas gracias por todo. Le paso la palabra a Pedro Chomé, que quiere intervenir. Gracias, Arturo, y muchas gracias, Fernando. Vamos a ver, el tema navarro, de acuerdo a cómo lo has expresado, lo veo cada día más complejo. Bueno, primero quiero decir y una cosa positiva. Navarra creo que es una de las regiones españolas que nos cae en general, a todo el mundo, a todos los españoles, como más simpática, alegre y con carácter. Es así tradicionalmente y de forma yo creo que bastante general. Sin embargo, esa Navarra que teníamos ahí tan bien situada y tan agradable de acercarnos a ella, de repente estamos viendo que estos años está teniendo una deriva que nos sorprende. Y nos sorprende porque esa decadencia de la sociedad navarra que tú nos has contado, pues quizá desde fuera no la veíamos, ¿no? Entonces, me parece que todo seguía exactamente igual, la Navarra carlista, religiosa, etcétera, y de repente, desde que están gobernando los actuales, pues empiezan a suceder unas cosas que nos escandalizan, ¿no? Y cada día surgen escándalos nuevos. O sea, hay una deriva en Navarra y además un peligro de que eso vaya a más y vaya a peor. Entonces, Navarra ha pasado a ser una de las regiones de España que más nos preocupa. Nos preocupa porque está cambiando a donde no nos gusta nada. ¿Por qué cambia? Tú tienes razones para conocerlo mejor, pero parece claro que ahí hay una influencia clarísima del vecino, del Partido Nacionalista Vasco y todos los extremistas del mismo, ¿no? Y también pero también ha habido, vamos a ver,
hay una cosa que has dicho que me parece interesante. Has hablado de que con los partidos políticos no se puede contar. Y por eso es la sociedad la que tiene que organizarse. Totalmente de acuerdo contigo en lo último. Pero que con los partidos políticos no se puede contar. ¿Por qué? Porque resulta que posiblemente muchas de las causas de la deriva de la sociedad y de la propia Navarra se deben a la influencia de partidos políticos. Hay partidos políticos que han estado trabajando activamente para conseguir esa deriva precisamente. Esos son los partidos clarísimamente el socialista, antiguamente Nafarroa Bai, ahora Geroa Bai, y los del partido de izquierda de Podemos, los radicales de izquierda. Está clarísimo que llevan trabajando mucho tiempo, y especialmente con el tema de la lengua, que es un caballo de Troya, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con los otros partidos conservadores? ¿Qué ha pasado con los que han estado gobernando junto con el Partido Popular en tantos años? Pues lo que ha pasado, igual que en España, pues que no han querido dar la batalla cultural. Entonces se han limitado a un seguimiento dócil de lo que les iban imponiendo los demás, que son los demás, pero los demás partidos políticos, que han sido, yo creo, los que han ido cambiando a la sociedad navarra en el sentido que tú lo decías. Las cosas no cambian porque sí, cambian porque hay alguien que aprieta, alguien que dirige, que marca una meta, y son los que son los que ahora mismo están gobernando Navarra, precisamente. Un gran éxito. Un gran éxito que se debe a la frase en la agricultura decimos de el campo para quien lo trabaja. Y si lo trabajan y se esfuerzan, pues están consiguiendo un rédito realmente importante. Que Navarra cambie y tenga una deriva absoluta de perder realmente su condición que ha tenido hasta ahora, y acabará uniéndose, lógicamente, al vecino vasco, que es el que le va a fagocitar realmente, ¿no? Bueno, nada más, quería hacer ese comentario a lo que has comentado. Gracias, Fernando. Muy bien, Fernando, pues contéstale a Pedro, por favor. Está silenciado, Fernando. Tienes que activar el micrófono. Ahora estás activado. Perdón. Sí, no, básicamente de acuerdo, en un 99,9%, a lo sumo, pues pequeños matices, ¿no? Los partidos políticos son fruto de la sociedad, y la acción política en general no está demasiado bien vista, no goza de gran prestigio. No es que se gane demasiado, tampoco se gana muy mal, pero se entiende que mayormente pues, la gente que prospera en partidos políticos es gente dócil, sumisa, experta en labores de pasillo y no especialmente dedicadas al servicio del bien común. Claro, pero no todos los partidos políticos son iguales. Ese es el error. Es un error de análisis fundamental. Es decir, la izquierda abertzale, Sortu, no es igual que el Partido Popular. El Partido Popular, incluso en buena medida el Partido Socialista, se puede decir que son sindicatos de intereses, grupos de amigos, tendencias más o menos generales de gestión, de sentimientos, de negocios, de líneas generales de la participación, de la interacción con la sociedad, de la gestión de lo público. Bueno, sistema, régimen, constitución, construcción europea. No, pero la izquierda abertzale, Sortu, todo eso le trae al pairo. O sea, Sortu lo que quiere es cargarse el sistema. Entonces, no es un sujeto ordinario, no es un sujeto más del panorama político. Entonces, cuando en el año 19 los comunistas
se revolucionaron en las bases navales, e intentaron avanzar hacia Alemania, pues los socialdemócratas, que también eran progresistas y tal, pues no se dedicaron a enviarles emisarios y vamos a montar un parlamento, vamos a discutir, vamos a elaborar conjuntamente una agenda. No, dio vía libre a los Freikorps, que acabó con los comunistas. ¿Por qué? Porque entendieron que eran un peligro para el régimen, para la democracia, para el bien común. Evidentemente no estoy apelando a la fuerza bruta, pero hay un error de análisis y es que la izquierda abertzale no es un partido político más. Por eso cuando Diario de Navarra, Gara, Naiz, las plataformas mediáticas aquí hablan del cambio de régimen en Navarra porque han hecho UPN, a todo el mundo le tenía que chirriar y sin embargo nadie dice nada. No, ¿cómo que un cambio de régimen? No, en un régimen político la alternancia entre los partidos debe ser un mecanismo normal. Ah, no, es que Navarra no es así. O sea, se ha hecho UPN para acabar con UPN, para silenciarlo, para reducirlo a la marginación, a su mínima expresión. Y como dije en una reunión que tuvieron hace no demasiado, y al que no le guste, pues se tendrá que ir de Navarra. Ya que no los podemos matar, se tendrán que ir de Navarra, ¿no? Entonces, los partidos políticos en el régimen constitucional actual, pues son un instrumento precario, imperfecto, poco prestigiado, no cultiva la meritocracia, no gana a los mejores. Claro, pero en una época de enormes tránsitos, de enormes valores en común, de crisis que se nos vienen encima, pues claro, con una clase política muy mediocre, pues vamos a encontrar muy malas soluciones. Y si hay una serie de actores sociales o políticos decididos, pues esta gente se puede llevar el gato al agua, ¿no? Entonces, por eso la situación a lo mejor en Navarra lo vemos con un mayor drama, porque vemos los límites de los partidos como instrumentos de participación política, porque vemos los límites de la clase política. Con eso no estoy diciendo que la clase política navarra de UPN fuera mediocre, ¿no? Hemos tenido gente muy buena, ¿eh? Lo digo en pasado, hemos tenido gente muy buena. Yo creo que los políticos de UPN en la actualidad son bastante mediocres, tanto los que están como los que se han ido. Pero bueno, eso ya es cuestión de opiniones y de temperamentos. Pero claro, tampoco la gestión en Navarra era demasiado sencilla. O sea, ante la incomprensión del gobierno central, los pactos del poder central al margen de los intereses de los navarros muchas veces. Claro, y en esos juegos, con el terrorismo, con la presión, con esto, con lo otro, pues también nuestros políticos cayeron en el malminorismo. Pero vamos a ver, si legalizamos media docena de icastolas ilegales en zona media y Ribera de Navarra, pues a lo mejor se tranquilizan. Pues sí, las legalizan y les dan medios y las insertan en el sistema público y les dan medios para ponerse al día en metros cuadrados por alumno, en bibliotecas, en dotaciones deportivas, pero es que no se conforman porque no se pueden conformar. Porque en su discurso, en sus ideas, la consecuencia es evidentemente la construcción nacional. En esta generación o en la siguiente, pero lo están intentando y lo van a seguir intentando. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? Que los partidos políticos, pues ante todo son... O sea, con eso yo no digo que sean unos marcianos, que no, tienen mucho que ver con la sociedad. Si la sociedad está atomizada, pues los partidos políticos pues difícilmente van a articular un movimiento de regeneración social y moral. Si no hay una demanda social, si la gente no tiene esa necesidad, si no se azuzan los políticos, si no hay intereses estructurados, persistentes, claros, pues evidentemente los políticos actuarán con menor o peor voluntad y mayormente conforme a los criterios del mundo y de las ideologías de moda. Muchas gracias, Fernando. Te traspaso una pregunta que te han hecho a través del chat. Fernando, ¿por qué un joven profesional que trabaje en Navarra o en las Vascongadas se va a apuntar a un sistema como el que prima en el resto de España, en el que va a pagar más? Y si quieres te cuento mi propia experiencia. Mientras haya impresos, creo que quería decir impuestos diferentes para declarar Hacienda y ellos sigan recaudando, el PNV y Geroabay seguirá ganando. Es una pregunta que nos hace Jesús Ibáñez. ¿Qué tienes que aportar a esto? Que tengo que aportar que actualmente
el impuesto de la renta de las personas físicas más gravoso que existe en el Estado español es el de Navarra, que las industrias con mayores impuestos actualmente son los de la Comunidad Foral de Navarra gracias al gobierno radical progresista. Vamos a ver, yo no soy quien para determinar si España debe constituirse, si la nación española debe constituirse a través de un Estado unitario o un Estado descentralizado. Tenemos lo que tenemos. Tenemos una crisis de conciencia nacional, tenemos una constitución que consagra las autonomías asimétricas y es lo que hay. Que durante muchos años, porque nuestros políticos han sido más listos, entre comillas, y han sacado más en ese toma y da con la administración central, es posible, pero lo cierto es que hoy día, a nivel tributario, tanto para las familias como para las empresas, y no lo digo yo, lo dice Julio Pomés, presidente de Civismo, este cinzal liberal radicado en Madrid, de origen navarro, y que tiene bastante prestigio y que tiene estadísticas en mano. O sea, lo dice él, no lo digo yo. También las cuestiones económicas, digamos que me parecen muy importantes, pero que dentro del movimiento del peso de las ideas y los cambios antropológicos, pues no dejan de ser, en fin, un subproducto del cambio mental y cultural, y no al revés. Pero bueno, es mi percepción. Yo soy un poco idealista en ese sentido. No sé si me he explicado. Yo creo que sí, que perfectamente. Muy bien, voy a ser yo ahora quien vuelva a preguntarte. Descendiendo un poco más al día a día, dos preguntas me vienen a la mente. El tema de la lengua. Tú lo has apuntado antes, que evidentemente está en la agenda nacionalista y en la agenda panbasquista. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están incidiendo en eso? Y si realmente la sociedad navarra, no hablo del norte, que evidentemente es vasco parlante, o ha habido allí buena parte de vasco parlante, sino cómo está, cómo reacciona Pamplona, cómo reacciona la Ribera a todo esto, y si realmente hay una real contención del asunto. Y luego, ya entrando más en el día a día, ¿qué va a pasar o qué ha pasado con García Adanero y con Sayas, y qué representan, o sea, dentro del navarrismo, o por qué se está produciendo esa disfunción que han provocado estos dos diputados? Muy bien. A ver, en época de UPN se aprobó la primera ley del vascuence, pero no lo busquéis en internet. Ahora, ley del vascuence no, es ley del euskera. Incluso aunque se aprobara en el siglo pasado, con efectos retroactivos le han cambiado la denominación y ya no existe en ningún lugar ley del vascuence. En el siglo XX también era ley del euskera. Un misterio de estos de retroactivos de la informática y de los laboratorios sociales. Bien, conforme a la ley del euskera existía una zonificación de Navarra, que era la zona castellano oficial en toda Navarra, por supuesto, zona euskaldun parlante, zona norte, con impresos, atención, en castellano y en euskera, zona media o bilingüe de transición, que era la zona media de Navarra, y luego zona mayormente castellana, que era parte de la zona media y de la Ribera. Se cambió con el gobierno de Uso de Barcos esta zonificación, se han introducido cambios, unos valles han pasado de zona castellano parlante o euskaldun, o han dado libertad, por ejemplo, a los ayuntamientos en la Ribera para que se atienda en euskera o se impriman los acuerdos de los ayuntamientos en castellano y en euskera, aunque nadie hable euskera en un ayuntamiento de la Ribera. Puede parecer una anécdota, pero este
hecho es una realidad que antes era manifiestamente ilegal y absurda y ahora, sin embargo, está consagrado por la actual normativa. Paralelo a esto, pues está el crecimiento progresivo de la enseñanza pública en detrimento de la enseñanza concertada. A la enseñanza concertada pues, se le ponen muchas pegas, pero ojo, también dentro de la enseñanza concertada hay un movimiento importante de escuela euskaldun, cooperativas de padres en euskera, iniciativa social, y tienen un movimiento asociativo y de ikastolas muy importante. La enseñanza pública, que cada vez crece un poquito más, pues tiene varios modelos, el A, el B, el C, el D. El mayormente seguido es el de castellano con asignaturas en euskera. Estaba aumentando mucho el de euskera, pero lo que hizo UPN fue implantar el sistema PAI, que es en definitiva un sistema bilingüe castellano-inglés, un sistema abierto al mundo, a la globalización. Entonces eso frenó realmente estadísticamente la demanda de enseñanza en euskera, porque ya fuera en el sistema público o en el sistema de la escuela concertada, realmente pues tienen una capacidad de movilización importante, una implicación de los padres, un estilo de pedagogía participativa, progresiva, personalizada, identitaria, que genera realmente pues bastante identidad, mucho movimiento social, y entonces pues generaba... Realmente era un movimiento atractivo y según las fuerzas dominantes en una merindad, en una localidad, etcétera, con mayor o menores poderes, con mayor o menores expresiones públicas, presupuestarias, programas de interacción social, etcétera, etcétera. Entonces, el euskera, no porque estudies en euskera te vuelves un fanático vasquista. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los diputados de Unión del Pueblo Navarro más interesantes, más prometedores, que es Iñaki Iriarte. Este hombre es euskaldun, vamos, este es súper mega euskaldun y habla en euskera en el Parlamento, pero no por ello le perdona la vida, evidentemente. Para los nacionalistas vascos seguirá siendo un españolazo a extirpar y un peligro, y además doblemente traidor por Navarro y por hablar euskera y por conocer la cosmovisión vasquista y no asumirla dócilmente y no ser su misionero. Entonces, UPN ha intentado cosas en el gobierno. Por ejemplo, ya te digo, el PAI fue una medida muy inteligente con recursos, con un proyecto de futuro, pero el problema es que Unión del Pueblo Navarro perdió el poder. ¿Por qué perdió el poder? Pues porque en Navarra se habían producido cambios sociales, cambios mentales, socialmente nos volvimos mucho más progres como sociedad y como individuos, y llegó un momento en que tuvo un traslado político, una lectura política. Tradicionalmente, digo tradicionalmente, durante 30 años, el queso electoral navarro se dividía en el quesito navarrista, el quesito socialista y el quesito nacionalista. Entonces, la idea estratégica del constitucionalismo era que navarristas y socialistas eran una mayoría absoluta que le iban a mantener durante décadas y que podrían aguantar la presión vasquista. Y esto mayormente se ha mantenido durante 30 años con muchas crisis, con muchos problemas, pero era, digamos, la idea estratégica. ¿Qué pasa? Llega Podemos. Entonces aparece un cuarto actor, ¿no? Ya no son 3 actores, son 4. Y entonces, como además es un actor que tiene elementos comunes con un sector del panvasquismo, porque son progresistas, ideología de género, agenda LGTB, pues pueden dialogar y pactar con ellos. Claro, pero por esa misma agenda, en buena medida, también pueden pactar con los socialistas, que además ya no tenían, porque habían fallecido, estaban ya muy mayores, los líderes históricos de la transición navarra, que vieron muy claro que Navarra no era Euskadi, que Navarra tenía que tener su propio partido socialista y no formar parte del Partido Socialista de Euskadi, etcétera, etcétera. Entonces, al aparecer este cuarto sujeto, se conmueve el sistema. Anda, si ya no son 3 quesitos, son 4, y permiten juegos de poder que suponen, en definitiva, que el tercio navarrista, unos miles de votos más arriba, miles más abajo, quede excluido de los juegos de poder. ¿Qué pasa? Que esa percepción, ese cálculo estratégico, desde Unión del Pueblo Navarro nadie ha elaborado una propuesta alternativa. Entonces están estupefactos,
después de 5 años al ver que el Partido Socialista no quiere pactar con ellos, que el Partido Socialista, por activa y por pasiva, ha dicho no pactaremos con ustedes nunca. Antes con los nacionalistas, antes con Podemos. No queremos pactar con ustedes, son los carcas, son los fachas, son las élites viejo-católicas que queremos relevar. Nosotros somos el futuro y ese futuro lo vamos a diseñar con podemitas y con nacionalistas. Entonces, claro, durante 4 años, pues los navarristas, los constitucionalistas, pues lo estaban encajando. Pero claro, vuelven a ganar las elecciones los radical progresistas sumando votos, que no número de votos, que fue UPN el partido más votado, y entonces ahora dicen, ostras, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir optando por la opción estratégica de navarrismo y socialismo cuando los socialistas no quieren saber nada de nosotros? Bueno, pues hay una serie de actores cualificados de la política navarra, como son el expresidente del gobierno Miguel Sanz y su querido amigo, el empresario primero de NH Hoteles, de ACE, Alberto Catalán, más próximo al Partido Socialista, que siguen manteniendo esa estrategia. La gobernabilidad de Navarra debe pasar por la coalición entre navarristas y socialistas. Ahora, evidentemente, está quebrada. Y desde UPN, Esparza pretendía trabajar en ese sentido. Claro, llevamos 6 años de oposición. No se ve que los socialistas cambien estratégicamente, cambien de mirada, y entonces pues ha habido impaciencias en Unión del Pueblo Navarro y gentes muy diversas entre sí. Pues ha llegado un momento que porque no les informaron de la naturaleza de unos supuestos pactos, porque nos trataron mal, porque en Madrid nos quieren mucho y en Pamplona en el comité político no nos quieren tanto, porque Sergio Sayas, porque he encabezado la alternativa a Esparza y aunque tuve el 45% de los votos, no tengo más que el 5% en el comité político. Y se produce la ruptura. Se produce una ruptura que en otras regiones pues serían una cosa pues comprensible, normal, pero aquí es dramática porque rompe la única estrategia coherente que mantenía el navarrismo para recuperar la gobernabilidad navarra, que era tender puentes al Partido Socialista. Porque si Sergio Sayas y García Danero consolidan un partido alternativo, a poco daño que hagan, pues va a quitar peso a Unión del Pueblo Navarro. Y por lo tanto el Partido Socialista, pues a lo mejor, aunque quisieran pactar con UPN, no pueden. Y entonces han puesto las cosas mucho más difíciles. Y por otra parte, ambos personajes tampoco es que sean, vamos a ver, ni lo más glamuroso, ni lo más formado, ni la clase política más prestigiosa de la historia de Navarra. Y que me perdone si alguno de sus amigos me escucha. Pero vamos, son personas que ambos dos solo han vivido en política y para la política. Cuando hace 25 años Juan Cruz, ex presidente del gobierno de Navarra por UPN, le dio la ventolera navarrista y socialcatólica y napartarra y montó un partido de escisión, Convergencia de Demócratas de Navarra, pues era un personaje que era catedrático de Derecho Administrativo, autor de 20 libros, un tipo que sabía patear Navarra, que conocía a la mitad a todos los alcaldes por su nombre, a la mitad de los chiquiteros del casco viejo, a profesores, un tipo con un prestigio, con una cabeza formidable, con una vida detrás. Y si se volcó a la política es porque le gustaba y pensaba que podía prestar un buen servicio. Eso es lo que él pensaba. Pero lo cierto es que Sergio Sayas es un político mucho más joven, pero ojo, dentro de UPN representaba, digamos, el sector más proclive o afín a la agenda LGTB. Todo hay que decirlo. Y García Danero pues es un político más de hemiciclo, más de batalla, más de cara de perro frente al contendiente político. Pero, ¿qué proponen conjuntamente? Bueno, proponen dar la batalla cultural, dar la batalla política y que UPN vuelva a ser grande y no necesite a nadie para gobernar. Claro, pero para que UPN no necesite a nadie para gobernar, tendría que crecer. Y UPN no crece desde hace décadas. Al contrario, va despacito, va reduciendo su caudal. Y si además se crea otro partido político, pues el navarrismo político, pues en fin, pierde una década o dos, digamos, en el juego de los escenarios de coalición futuras de la navarridad. Porque el campo nacionalista
es estable en sus dos coaliciones y creciente en votos. Y nos guste o no nos guste, el sector radical progresista del Partido Socialista y todo lo que es Podemos, Izquierda Unida, Batzarre, son espacios estables en número de votos, aunque no tengan una clase política ejemplar, aunque no sean muy carismáticos, pero lo cierto es que existen unos sectores sociales que avalan políticas netamente socialistas o netamente progresistas en la línea de Podemos y este conjunto de izquierdas de la subjetividad. ¿Qué papel tendría Vox en todo ese mapa? Si lo tiene o lo puede tener. Pues Vox lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil porque primero no tiene de momento una implantación territorial. Tiene poca militancia, están trabajando, están haciendo cosas, pero por ejemplo ha habido varios colectivos de militantes de Vox que piden al partido una definición en la cuestión foral. ¿Por qué? Porque entienden que la foralidad en el juego político hay que hacerla propia de alguna manera, que no se puede afrontar las peticiones o los reclamos de foralidad, de identidad, desde un centralismo poco definido o desde los presupuestos del programa de Madrid, ¿no? El programa que presentó en Viva 21 Vox en Madrid de no queremos privilegios. Bueno, no queremos privilegios, pero si el fuero no es un privilegio, como tiene una expresión de derecho administrativo, de derecho civil, de derecho matrimonial, de derecho a sucesiones, pues vamos a responder desde un foralismo hispánico que puede cuestionar perfectamente el actual estado de las autonomías. Bueno, pues estas peticiones no han recibido nunca respuesta por parte de Vox. Entonces, por Vox, Dirección Nacional. Entonces, con un programa sin terminar de definir, que no parte de la realidad sociocultural de Navarra, pues es difícil afrontar el juego político. Que por rechazo, que el efecto Abascal, que el efecto contestación, protesta de los que se sienten muy españoles, de los que creen que la ideología de género está destrozando la salud social, etcétera, etcétera, que pueda hacer un efecto de reclamo, sí, pero está todavía por ver. Lo cierto es que en las elecciones anteriores el efecto de Vox en Navarra ha sido muy inferior al de las comunidades del resto de España, salvo País Vasco y Galicia. Somos las comunidades con menor porcentaje de voto de Vox. Ojo, que puede jugar un papel, sí. O sea, puede ser audaz, puede romper esquemas, puede ser libre, valiente, como a lo mejor no puede ser UPN o no puede ser el Partido Popular o nunca llegaría a ser Ciudadanos. Pero claro, tiene que tener esa voluntad de poder. El año pasado, por ejemplo, sí que organizó Vox un acto realmente que fue espectacular. En junio se celebraba el 500 aniversario de la batalla de Noain. En la batalla de Noain, en 1521, las tropas imperiales derrotaron definitivamente a los franceses y a los partidarios navarros de las dinastías de los Foix y d'Albret. Y durante 35 años los abertzales monopolizaban el lugar donde tuvo lugar la batalla de Noain con un monumento que había edificado un nacionalista allá, y entonces celebraban, como tantas veces hacen los nacionalistas, celebraban una derrota, que para ellos era la expresión de la lucha de supervivencia de la nación vasca desde las cavernas, y contra el papismo y contra los españolazos y contra los fachas. Y entonces, bueno, pues se presentaron allá, pidieron autorización. Entonces se encontraron los abertzales que les habían pisado la iniciativa. Entonces, UPN no celebró de ninguna manera la batalla de Noain, pues porque algunos pensaban que era demasiado españolista, demasiado imperial. Si celebramos Noain, ¿cómo vamos a estar con los castellanos? ¿Cómo vamos a estar con los franceses? Se quitaron de en medio y no lo celebraron. El Partido Popular, por parte de Jaime Ignacio del Burgo, lo celebró, lo conmemoró y lo ilustró con magníficos libros y textos. Y entonces Vox vio la oportunidad y organizó un acto reivindicativo
reivindicando la unión de Navarra a la monarquía hispánica, el triunfo de las armas imperiales, la unión de tú a tú, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, aquello fue una auténtica conmoción en el mundo abertzale. Los titulares que se publicaron aquellos días eran: los españolazos de Vox profanan el sacro lugar de nuestros muertos. No estoy exagerando, buscarlo. Y en UPN, silencio absoluto. Silencio absoluto. Lo que no quiere decir que no me llegaran algunas voces de algún historiador, de militantes, de afiliados, de algunos incluso con cargo político, diciendo: bien hecho. Pero ellos no tuvieron el valor de hacerlo. Pero claro, hay unos límites muy grandes. Muy bien, muchas gracias. Le paso la palabra a Antonio y luego a José Manuel. Antonio, cuando quieras. Hazlo al revés, dale primero la palabra a José Manuel, que yo ya he hablado. Luego le das a mí. Pues José Manuel, te acaban de ceder la palabra. Tuya es. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, yo formo parte de Vox y quería hacer una aclaración a lo que acabas de decir sobre el tema de Vox y Navarra, ¿no? Hay que tener en cuenta que Vox es un partido nuevo y que hay mucha lentitud a la hora de implantar una estructura en todas las regiones. Hay regiones donde se ha avanzado mucho y muy rápido, como puede ser Madrid, Murcia y otras más por ahí, pero hay otras que el tema va muy lento porque esa estructura cuesta mucho crearla, porque claro, no vale decir, bueno, aquí hay 3 afiliados, pues uno le ponemos de presidente, los otros tal y no sé qué, no. Esa creación de esa estructura es mucho más lenta. Es mucho más lenta. Hay ciertas regiones que cuesta por eso, porque primero hay un ritmo de afiliación más lento y al haber ese ritmo de afiliación más lento no hay, lo que decía antes, cuesta muchísimo más crear una estructura sólida y que funcione y que tire para adelante. Nada más que eso era. Gracias. Gracias a ti, José Manuel. ¿Quieres aportar algo, Fernando, a esta acotación que ha hecho José Manuel? Es cierto, pero la pregunta es: ¿por qué es mucho más lento? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros tenemos un gen distinto? No. No, es decir, la tierra es menos fértil. ¿Por qué? Bueno, por eso estamos reflexionando aquí. Entonces, vamos a ver, entre esos navarros que han pedido que se haga un guiño de la dirección nacional hacia el fuerismo o hacia la identidad navarra, entre ellos estoy yo. O sea, yo soy afiliado de base de Vox. Yo no pretendo liderar nada, no pretendo marcar la línea política, pero joder, conozco mi tierra, conozco mi gente, veo los límites, veo lo que hablan otros afiliados, conozco historiadores, veo dónde hay, dónde rascar, qué debates hay, dónde te pueden atacar, qué sentimientos se pueden compartir, qué límites tienen conceptos, elementos comunes. Entonces, efectivamente, o sea, es un partido nuevo y los partidos nuevos pues tienen unas ciertas dificultades de implantación. Y bueno, pues esperemos que lo vaya superando poco a poco. Pero la pregunta es: ¿por qué se implanta más despacio? O sea, yo esto lo estaba hablando con Joaquín Robles de Murcia. Joder, Murcia, 3.000 afiliados, tropecientos cargos públicos. Bueno, algo alucinante, por algo será. Por algo será. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Antonio, cuando quieras. Bueno, se me siguen seguido, Fernando. Ha ido a beber agua, me parece. Tú sí. Bueno, pues espero que reaparezca. Pero... No, seguro que te está escuchando. Perdón, os estoy escuchando, me está quedando sin batería y voy a conectarlo a alguna fuente, alguna cosa de esas. Perdón. Vale. Bueno, ya acabamos, Fernando. Ya, como no hay grande, yo creo que la gente está impactada por lo que has contado y resulta difícil. Ha sido tan expresivo, tan claro y tan, no sé cómo decirte, tan indiscutible lo que has contado, que se hace difícil incluso preguntarte, ¿no? Yo sigo pensando en mi experiencia, ¿no? Y contando mi vida.
Uno de mis últimos viajes a Navarra tuve que presentar en la alcaldía de Estella un camino natural que estábamos haciendo por ahí, porque trabajo en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y tenemos un programa muy bonito de caminos naturales que tiene bastante implantación ahí en Navarra, aunque sea nacional. Y estuve con la alcaldesa de Estella hace años, ¿no? 5 años por ahí. Entonces todavía había una alcaldesa de UPN-PP, un gobierno de UPN-PP en Estella. Me pareció majísimo. Esta señora me pareció un encanto, aparte una persona sabia, culta y sabia, no es sinónimo culto de sabio. Me pareció que hablaba con cierta sabiduría. Y una de las cosas que me impactó, porque dijo, y bueno, nosotros ya no vamos a ganar las elecciones y ya se acabó, nunca más volveremos a ganar las elecciones. Me comentó esta mujer de Estella. Y me dejó un poco chafado. También que la historia, como tú bien has dicho, Fernando, la historia no se puede predecir, no se puede aventurar que vaya a ser de una manera determinada. Yo confío en que el fenómeno Vox al final se extienda por doquier, salvo en sitios muy determinados, por ejemplo el barrio de Salamanca de Madrid, o por ejemplo de Alarcón, ¿no? Y con la presencia de Vox tendrá que variar el debate, ¿no? Tendrá que cambiar el debate, sea cual sea su éxito, que es creciente. Si sigue siendo creciente, el debate cambiará en muchos términos, en muchos aspectos, y cambiará en Navarra. Es cierto que el tema del pluralismo es incómodo desde el punto de vista de Vox, y yo lo entiendo, ¿no? Porque el debate general, yo estoy de acuerdo en que el fuero no tiene por qué ser un privilegio. Yo creo que de hecho lo es, pero no porque tenga que serlo, sino porque no es solo la cuestión impositiva, las ventajas que tiene el presente, igual que no es solo el tema vasco, el tema de los privilegios. El tema de los privilegios tiene otros aspectos. Por ejemplo, ningún funcionario español puede ir a Navarra. Que Navarra puede venir a Madrid. De funcionarios, nosotros no podemos ir a Navarra de funcionarios, en absoluto. Hay las especialidades navarras y no digamos al País Vasco o a Cataluña, ¿no? Sí que hay privilegios, pero no creo que el fuero sea un privilegio. Pero sí que pienso que para afrontar el tema de un cambio de tendencia sociocultural política en España, que es imprescindible Vox, es imprescindible también Navarra. Y estoy de acuerdo que Vox tendría que adaptar su discurso a la gobierno Navarra. Pero querría saber qué piensas tú de esta manifestación de la alcaldesa de Estella. Y una cuestión que no has tocado, que yo creí percibir cuando estuve en Navarra, que es la implantación del sectarismo más extremo en las poblaciones inmigrantes. Navarra se olvida de eso, no es como Bilbao, como Barcelona o como Madrid, pero también es una tierra de la Unión. Hay mucho inmigrante de fuera de Navarra, sobre todo en los contornos de Pamplona, en la Ribera también, de cierta manera. Hay mucho inmigrante de fuera de español, de fuera de Navarra, ya de segunda generación. Y ahí ha calado profundamente no el vasquismo penuvista, sino el vasquismo etarra, ¿no? Eso es así y ¿por qué ha pasado esto? Esas dos cosas son las que te quería preguntar. Ya, sí. Perdón, dime. No, digo que cuando contestes ya, supongo que si no hay más preguntas, ya cerramos la tertulia, si nadie pregunta de forma inmediata. Vamos a empezar por lo último. Muchos militantes de ETA o de la izquierda abertzale eran hijos de maquetos. Seguramente sus padres lo pasaron muy mal, fueron menospreciados, pero encontraron una organización terrorista, un proyecto de construcción nacional que les proporcionaba identidad, arraigo, sentido, aceptación, en una época en la que otras identidades fuertes se estaban diluyendo. Entonces, si tú como inmigrante llegas a una tierra y encuentras un proyecto que posiblemente con grandes renuncias, con grandes mutilaciones, acaso inconscientes o generacionales, te aceptan y te puedes incorporar como un sujeto activo, pues eso está claro. O sea, cuando un espacio es desocupado por quien naturalmente o históricamente lo ocupa, alguien viene y ocupa su lugar. Entonces, eso en cierta medida ha pasado en Navarra, que la Iglesia, el carlismo, grandes identidades fuertes se han disuelto. Y en su lugar
¿qué identidades fuertes se han planteado frente a un fenómeno totalitario como es el del nacionalismo y no digamos ya el de ETA? Pues cosas mucho más light. El navarrismo, que somos foralistas, unos más o menos españolistas, somos otros menos españolistas, nos gusta más Francia, nos gusta menos España. La Iglesia Católica engancha, ilusiona poco, pero es una identidad fuerte que arraiga y es una identidad que además maneja muy bien las ideologías, los tópicos políticamente correctos. Por ejemplo, en el ABR1 del domingo pasado aquí, en la izquierda Abertzale, entre las actividades que montó para atender a los 6.000 o 7.000 foráneos que vinieron a desfilar al estilo de la logia de Orange en Londonderry, pues organizaron conciertos de música ecuatoriana y boliviana, danzas nigerianas. ¿Y qué les une a esta gente que ha venido a buscarse la vida aquí? Y que ETA no les ha dado trabajo, pero sí que les ha dado sentido, pertenencia, tenemos el mismo enemigo, sois víctimas del Imperio Español, aquí estáis oprimidos por los españoles, vuestros países en Ecuador, en Perú, habéis sido esclavizados, sigue la esclavitud de sus herederos y aquí os vais a incorporar a un proceso emancipador y liberador personal, nacional y cósmico. Joder, pues eso es bastante. Más que si ofreces, bueno, el fuero, bueno, a veces pagamos menos IRPF que en Madrid. Ostras, hay un proyecto mucho más potente. Y entonces yo creo que en sectores de UPN esta idea se asume con un cierto complejo de inferioridad o de resignación. Un amigo que era consejero de educación, José Rivas, pues una de las últimas veces que estuvimos hablando de estos temas me decía, es que las encuestas, claro, en UPN como partido del régimen maneja mucho las encuestas, ¿no? Las que no se publican, evidentemente, las de los cambios, las de los valores, tendencias de voto y por segmentos sociales, pues asisten preocupados desde hace muchos años a que las jóvenes generaciones, la presencia de UPN es muy pequeñita y que no se renueva, no hay una renovación generacional de UPN. O sea, porque esa idea de que, bueno, el que es rojillo de joven se vuelve conservador de mayor, no, aquí no se está dando eso, ¿eh? Aquí el que es abertzale de joven seguirá siendo abertzale de mayor. Y sí que hay gente, yo conozco algún tipo del Partido Socialista, un par de tipos que estuvieron en la izquierda abertzale, neta, que se han convertido al catolicismo, que han cambiado de lectura política, que se han dado cuenta que, joder, qué cosas hicimos. Pero son las excepciones, ¿eh? O sea, yo creo que al producirse una ruptura cultural y antropológica tan enorme, tan profunda, una identidad con todas sus contradicciones, con todas sus mentiras, con todo su feísmo, con toda su ingeniería social, como es el nacionalismo vasco, pues presenta una alternativa vital. Y ahí puedes vivir todo el día y te puedes movilizar y vas a encontrar colegas donde vayas, ¿eh? Vas a encontrar alegría, vas a encontrar afectos, vas a encontrar sentido. Claro, luego aparecerá quien arañe y diga, pues esto es mentira y esto también. Y el fin no debe justificar los medios. Pero mientras tanto, la maquinaria, el atractivo y el mito movilizador funciona muy bien. Muchas gracias otra vez. Vamos a ver, hay un comentario en el chat ya para finalizar, Fernando, ya no abusamos más de ti y yo creo que ha sido tremendamente esclarecedor. Hay un comentario de Pedro Chomé en el chat que dice, pretender que UPN pacte gobiernos con el PSOE es ilusorio, no quiere. Ha sido el PSOE el que ha cambiado acercándose al vasquismo radical y ellos trabajan sin descanso a la sociedad con los que el futuro será de ellos. Es un comentario, no tiene por qué haber respuesta. Y luego, uno de los organizadores, José Ramón López Crestar, ha tenido un problema tecnológico, se ha caído como él me transmite, pero quiere que te diga lo siguiente. Si quieres, Arturo, pon como pregunta o como comentario mi agradecimiento y mi dolor. Dolor por no habernos percatado en el pasado y acaso seguir sin calar en toda su hondura la diferencia
entre la militancia española en Navarra y en Vascongadas y en otros lugares, desde los que veíamos y vemos los toros desde la barrera y os animábamos irresponsablemente a que os arrimaseis al nicho. Es una reflexión de José Ramón. Muy bien, pues lo dicho, de verdad que muchas gracias, nuestro agradecimiento por tu intervención, por tu pasión y por tus enseñanzas. Le paso la palabra a Antonio para que despida definitivamente esta tertulia y que si tiene algún anuncio que hacernos para próximas tertulias. Gracias, Bueno, Fernando, muy sinceras. Las cosas de este tipo, las cosas que te interesan, te impresionan, pueden producirte varias reacciones que van increciendo, ¿no? Te puede dejar indiferente, te pueden divertir, te pueden entusiasmar incluso, te pueden dejar sin palabras, y en el nivel más alto es que te sugieren muchísimas preguntas, muchísimas dudas y muchísimo interés, ¿no? Pues la de, para mí, y no es, ya sé que a Fernando no le van los elogios, para mí esta charla de esta tarde ha estado en ese nivel, de las que te informan, te forman y sobre todo te sugieren cosas, no son exactamente preguntas, son de cierta manera deseos, provocaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que tenemos que estarle agradecidos a Fernando porque su charla ha sido fundamentalmente movilizadora, al menos en lo que me da cuenta. Y después de agradecerle esto a Fernando, y que seguro que le seguiremos contando con él en sucesivas tertulias, tanto como participante como posiblemente ponente, sencillamente vamos a pasar yo que la próxima tertulia, que no tiene fecha porque las fechas ahora son muy complicadas por los puentes que hay en Madrid, la próxima tertulia vamos a intentar que sea sobre el tema del globalismo y los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Seréis convenientemente informados y esperamos contar con vosotros. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esperamos que os lo paséis, que os lo hayáis pasado también con nosotros. Y colorín colorado, cuando se ha acabado. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Se siguen, bueno, en el chat siguen apareciendo felicitaciones a tu intervención, Fernando. Muchísimas buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias, buenas Muchas tardes. gracias y Muchas gracias, hasta la Fernando. próxima. Hasta la vista. Hasta la próxima.